Ya estoy súper emocionada con mi nuevo proyecto. Es una novela en verso sobre una mujer de 80 años que se hace amiga de una chica de Espera, 16 espera, y espera, espera, Elena, espera. Esto no va a vender. Soy Elena Pons. Yo, Laia Soler, Esto es el podcast de Make a Book. y hoy vamos a hablar del gran dilema entre aquello que queremos escribir y lo que nos pide el mercado. A ver, esto ha sonado muy dramático, que nadie se ponga nervioso, no estoy escribiendo una novela en verso, creo que no es algo que esté en mis manos, aparte de que el mercado probablemente no lo quiere. Pero sí que es verdad que cuando te conviertes en escritor profesional, hay un momento en el que te das cuenta de que tienes que pensar cada paso que hagas, y con eso significa en plan cada proyecto que escribas, porque hay muchos factores que em, influyen en cómo va a funcionar un libro. Entonces, normalmente creo que probablemente podríamos decir que hay dos vertientes, que es lo que yo quiero escribir y luego lo que quiere todo el exterior, ¿no? Que es lo que quiere el mercado, pero también cómo nos ve el mercado, ¿no? Sí, bueno, no sé tú cuando empezaste a escribir cómo elegías tus próximos proyectos. Yo siempre he sido autora de tengo una idea, la escribo. O sea, no he tenido 20 ideas y tengo que seleccionar y decidirme, no. Pero claro, tampoco valoraba nada. O sea, me escribía y ya está. Y ahora creo que hay varias cosas a tener en cuenta, que una es, más allá de lo que tú quieras escribir, que esto evidentemente, aunque no lo estemos mencionando todo el rato, siempre está ahí, tenemos que valorar cuáles son las tendencias y la historia que queremos contar, dónde encaja y cómo encaja en lo que pide el mercado. Es Ujú, decir, cómo encaja, por ejemplo, a nivel de género, de fantasía, distopía, realismo. Eso es una tendencia, se está llevando, está pasada de moda, que también hay una diferencia entre si algo está pasado de moda o si ujú, simplemente no es tendencia, ujú, porque no es igual de grave una cosa que la otra. totalmente. Y luego también, pues, por ejemplo, el público, ¿no? Si te tienen como, especialmente a nosotras nos pasa que cuando te cuelgan la etiqueta de juvenil, es muy difícil salir de allí y que te vean un poco fuera, ¿no? Y de hecho, creo que tú puedes hablar de eso porque tú hiciste el salto al adulto, ¿no? Y fue una de esas cosas que creo que fue un caso en el que decidiste hacer lo que tú querías más allá de lo que pedía el mercado. Sí, estás hablando de la geografía de tu recuerdo que publiqué en la mejor fecha del mundo, 13 de marzo de 2020, si no recuerdo mal. No lo sé, porque como nos encerraron durante meses después, pues la verdad es que tengo esos días un poco difusos. Pero sí, yo acababa de cursar un máster en creación literaria, tenía que hacer un trabajo de final de grado, bueno, de máster. Me salió esa idea, quise terminarla, quise publicarla, pero yo en ningún momento tuve ningún tipo de expectativa comercial. La verdad es que no esperaba que viniera una pandemia tampoco, pero bueno, no esperaba vender muchísimo, porque no era un libro que yo estuviera publicando para vender muchísimo, ni para vender siquiera, era porque, bueno, podría haberla guardado en un cajón, Ujú, pero me había costado muchísimos sudores, así que prefería compartirla. Pero eso fue una decisión, mía, y creo que si un autor hace eso, o sea, quiere sacar al mercado una novela que no es comercial, bueno, ujú. porque es que el problema de esa, bueno, no problema, pero la La cuestión con etiqueta esa comercial. novela, Mm. sí, pero la cuestión con esa novela es que tampoco, no es que fuera adulta, Ujú, es que no era una adulta comercial tampoco, o ujú. sea, Sí, no. era una chica que se iba a su pueblo natal en Irlanda a reformar la casa de su madre muerta para venderla. Mm, mientras iba, pues, sanando heridas. No es Ujú, una historia comercial. Creo que es, y a lo que iba, que creo que si un autor decide hacer algo así, tiene que ser muy consciente de cuáles son sus expectativas. Y ese creo que es el núcleo
de lo que estamos hablando hoy, de depende de lo que tú quieras en tu carrera o con un libro, tienes que tener todo lo que estamos hablando y vamos a hablar en cuenta. Exacto, y eso no significa que a veces cuando decimos estas cosas hay gente que piensa en plan, no, pero es que entonces no lo haces por el arte. A ver, esto en parte también es profesión, entonces tenemos que entender de que tenemos que jugar, o sea, nosotras somos piezas en un tablero, pero las normas no las marcamos nosotras. Entonces, si tú quieres tener cierto alcance, si quieres llegar a ciertos sitios y tal, pues hay ciertas cosas, bueno, hay ciertos sitios por los que tienes que pasar. Entonces la cosa es encontrar la manera de un poco, pues, hacerlo a tu manera, llevarlo a tu terreno. eh, y eso, yo, por ejemplo, mira, hablando de esto, y es una cosa que de entrada me sorprendió mucho porque yo no era consciente de ello, siempre he sido editora, con lo cual sí que he tenido siempre muy en cuenta pues el mercado y creo que puedo leerlo bien y cómo va, entonces sí que especialmente, no tanto para mis proyectos, pero para los demás sí que soy bastante buena diciendo dónde encaja esto, qué tendencia, tal, pero sí que hay una cosa que yo no había previsto y que me encontré hablando con un amigo que tenemos en común que está muy metido en el sector, que nos dijo en plan, pero es que a ti las editoriales te ven como este tipo de escritora. Y me dijo en plan, sí, te ven como... Se habla de ti en los círculos de fantasía. Entonces la gente espera que hagas esto. Y fantasía no en plan romantasy, sino más bien pues eso, fantasía un poco más pues light. Eh, Light me refiero pues eso, blanca, ¿no? Digamos. Y la verdad es que al principio cuando me dijo este comentario tuve un momento de sentirme un poco a la defensiva, ¿no? Incluso como atacada en plan, bueno, que yo he escrito que mi novela mejor valorada es una novela contemporánea, pero claro, es eso, ¿no? Que el mercado también, pues acaba teniéndote, pues te hace una imagen a partir de la cosa que ha funcionado mejor. En mi caso es Royalty Witches, creo que en tu caso es Heima, ¿no? Que la gente en plan, Laia, ¿cuándo harás un Heima 2? Y entonces, bueno, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Sí, bueno, yo iba a decir que de ti esperan que hagas fantasía, de mí esperan que les haga llorar, así que, pues, Cada es cual lo con que lo hago. suyo. A mí excusas, o sea, quejas no, yo solo cumplo deseos ocultos, pero también iba a decir que alguien espere algo de ti no significa Ujú, que sea, ni lo único que puedes hacer, ni aquello en lo que tú vayas a brillar más. A lo mejor sí, pero también puedes demostrarles que puedes hacer otras cosas y que a lo mejor te van a funcionar mejor. Una cosa que hemos dicho o sea, es una cosa que es difícil, porque cuando ya te han encajado muchísimo, es difícil salir de ahí, pero es verdad que esto sucede cuanto más éxito tengas. ujú, O sea, sí, si vendes más de 100.000 ejemplares, olvídate de decidir lo que vas a escribir. Pero si totalmente. no pero si no, es verdad que tú puedes decidir: "Escucha, yo acabo de escribir esta novela que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes, pero creo que no es lo que el mercado espera de mí, pero sí Pero es puede lo que el funcionar. mercado espera. Sí es Sí. comercial, sí encaja con lo que el público espera, sí Ujú. encaja con los géneros que más venden". Entonces, lo digo porque no estamos diciendo que solo hagáis lo que el mercado espera de Exacto. vosotros. De hecho, esto, tanto tú como yo estamos muy en contra de intentar, pues, en plan, supongo que ahora estamos en la época de los dragones, ya es la segunda bandada de dragones, la primera fue, no sé, hace 15 años con Eragon, ¿no? Porque todo vuelve, pero entonces, en plan, si tú eres una escritora de contemporánea que lo tuyo son historias del día a día, no te pongas ahora a hacer dragones porque si te fuerzas a hacer algo que es postizo para ti, los Claro, editores lo leerán y se verá falso. Que a mí eso lo hemos hablado siempre, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero especialmente yo que era editora de juvenil, lo que me pasaba a menudo es que autores de adulto veían cosas que triunfaban en juvenil
y te decían, vale, vampiros, y escribían una ¿Las cosa, distopías? la época de las distopías. Yo Ay, perdí tantísimo cerebro todavía estoy leyendo traumada, sí. no, pero además no de autores de juvenil o autores noveles, no, de autores asentados en adulto que se creen que los perdón, me Que enfado, es fácil, que qué se fácil. creen que Sí. los jóvenes son tontos y Tontos, que sí. escribir una distopía es, De gente esto, joven en sí. Y taparrabos por era la sí, ciudad. sí, 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 sí. Bueno, mira, de No hecho, puedo. ya que estamos, yo estoy en la época que empezó a ir así el juvenil con un poco más de spice, y un autor de adulto me escribió una cosa que dice: "Esto lo he diseñado para petarlo", y dijo: "Va a petarlo más que Blue Jeans, porque es Blue Jeans, pero más picante", y el tío lo que hacía, imagínate, no voy a decir cuántos años tenía el autor, pero era como un grupo de protagonistas, ¿no? Y se supone que eran los primeros romances. Y sí, sobre el papel podría funcionar, pero el señor estaba tan ido que, por ejemplo, uno de los chicos, que tenía 16 años, contrataba a una prostituta para perder la virginidad y lo ponía como guay. Y yo, señor, señor. Y cuando le dije en plan, no, no voy a publicar esto, el tío me llamó y el tío estaba como perplejo y dice, me dejas perplejo porque pensaba que estaba haciendo exactamente lo que queríais. Y yo, señor, Claro, no. es que esa es la cuestión. Si tú eres una autora de contemporánea que sueña con escribir sobre dragones porque le encantan, ha sido fan toda Sí, su vida, porque le encanta la fantasía, me parece genial, adelante. claro. Si lo haces simplemente de, a ver, vamos a sacar la lista de La lista tendencias, del New vamos a York sacar los Times. libros que más venden y vamos a sacar de cada uno un ingrediente y vamos a hacer un poti poti. No, Sí, porque te va a quedar mal. lo que tú decías antes de que hay gente que puede pensar que doblegarse a las exigencias del mercado es como pervertir el Vender, arte, sí, te vendes. Pero somos bueno, así. es que queremos vender Em, libros, libros. Queremos vender libros. queremos Y vender TED libros. Talks también, si nos dejan. Aunque haya gente que pueda pensar que es eso, en el fondo, em, cosas como el público o el género, no siempre, pero a veces, eh, son modificables para Mm, lo que tú quieres contar. Quiero decir, yo, después de escribir muchas de mis novelas, si saco el ¿qué quería contar yo con esta historia?, no tiene nada que ver con la trama. O sea, la novela de la geografía de tu recuerdo, que va sobre hacer las paces con tu madre, quizá había una pizca de eso, no lo sé, ujú, pero en mi caso, yo con lo que aprendí de esa novela es: "Laia, tú no eres consciente, pero te quieres ir a vivir al campo". Quiero decir, y que para una misma cosa que tú quieres transmitir le puedes poner muchísimos disfraces diferentes. ujú, Entonces, sí que se nota cuando algo está siendo genuino, aunque elijas maquillarlo de una manera o de otra, porque va a ser más atractivo de cara a los lectores de hoy en día o de dentro de X tiempo. ujú. Exacto. Y luego otra cosa que creo que es importante tener en cuenta es que también depende, hay escritores que son súper rápidos, pero en general tú y yo ya hemos decidido y hemos hecho las paces con la idea de que no somos rápidas, con lo cual el tiempo que nos lleva escribir unas novelas, pues es mucho tiempo, ¿no? Es mucha inversión de tiempo y entonces eh, quitemos una cosa de encima, aunque los adelantos nunca te... A no ser que seas un súper famoso que te va súper bien, de esos que venden 100.000, los adelantos en general para escritores normales no te... O sea, no puedes hacer en general el precio hora porque te sale la hora escrita a 0,02 céntimos. Entonces, aunque es por negocio, sí que es una cosa que dices, no, es que hago esto y puedo vivir un año del adelanto. No, eso no ocurre nunca, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco conscientes de el tiempo que queremos y el beneficio un poco que podamos llevar y lo que va a poder llevar el mercado, ¿no? Y también es una cosa que no tiene por qué ser traumática, que se puede hablar, que tienes que hablar con tu editorial. Por ejemplo, yo ahora estaba en el caso de que, pues eso, Hielo y Plata es una novela que
para ser mi debut y en 2020 tuve suerte y ha vendido bien, pero no ha vendido, o sea, ha vendido bien, bastante por encima de la media de lo que es el libro en España, que no sé si son pues 300 libros o algo así, o sea, bien, he recuperado el anticipo y cada año pues voy vendiendo unos cuantos, con lo cual siempre tengo los royalties positivos, que eso es una cosa que muy poca gente puede decir, especialmente 5 años después. Pero sí que es verdad que no, bueno, que es más una novela, un long seller de esos que se va vendiendo, pero ya está, ha pasado el momento de su novela, ¿no? Entonces, una cosa que había quedado en el aire era si hacer una segunda parte, ¿no? Y lo hablé con la editora porque es una cosa que teníamos un poco en el aire y que habíamos estado dejando aparcado porque, claro, tenía que terminar Royalty Witches, ¿no? Que era una trilogía. Y ahora que ya estamos viendo la luz al final del túnel, por cierto, spoiler, la portada que ha hecho Laia es increíble, pero bueno, eso para otro día. Pero, entonces, claro, ahora que me veo en cuál va a ser mi segundo proyecto, en mi siguiente proyecto, pues fui a hablar con mi editora en plan, ¿cómo vemos esto? Porque yo es una cosa que sí que tengo ganas, pero claro, ahora el mercado, digamos, simplificando mucho a nivel de para este público que quiere o romantasy o sports romance. Y entonces yo sí que podría coger los personajes de Hielo y Plata y el setting de Hielo y Plata, del patinaje y tal vez podía llevarlo al sports romance, ¿no? Pero esa no es lo que decías tú, eso no es lo que quise contar con Hielo y Plata. En Hielo y Plata hay romance, pero no, es una novela de autosuperación, de conocerte a ti mismo, del mundo de la competición, de las relaciones familiares, o sea, no es una novela de sports romance y no puedo llevarla allí. Por lo tanto, es algo que con la editorial pues hemos decidido aparcar. Eso no quiere decir que nunca vaya a pasar, pero ahora mismo como para sacarla y que venda menos que el primero, porque los libros, pues históricamente el segundo siempre vende menos que el primero y tal, pues ahora ni nos cunde ni a mí ni a ellos. Entonces, bueno, pero es una cosa que dices, no pasa nada, no es un no para siempre, pero pues ahora mejor concentrarnos en unas cosas que el mercado me va a aceptar más bien, porque además ahora está tan saturado el mercado que hay libros que ya, aunque la editorial los mande a la librería dice, mira, es que me irá mucho mejor poniendo una pila de dragones o con los cantos pintados o lo que sea que sacar este libro aquí, que venderé 2 o 3 de la gente que es fan de esta chica, pero tal. Entonces, bueno, pues esto es como es parte de, bueno, son decisiones profesionales, pero claro, cuando quieres llevarlo de manera profesional, pues es una cosa que eso. Entonces, pues tiene su momento, tiene sentimientos encontrados, pero al final es eso, y es encontrar la manera. Entonces ahora estoy pues barajando entre otros proyectos y contando en plan, ¿qué se supone que quiere? Mira, la fantasía sí que está funcionando, ok, bien. Y el mercado me ve más como autora de fantasía, ok. Pues probablemente me decantaré por algo que irá más tirando por ahí, que también será algo que me hará mucha ilusión y que estirará otro tipo de músculos, pero ya está. Entonces no tiene por qué ser algo dramático. Puede ser algo sentido, pero no dramático. Claro, creo que al final también son problemas del primer mundo, Total, en el sentido totalmente. de, tenemos la gran suerte y la gran fortuna de que podemos, escribir y publicar, de que las editoriales siguen queriendo nuestros libros. Entonces, mientras podamos seguir escribiendo, yo creo que ese precio a pagar y a veces, también lo podemos girar de, mira, y si lo vemos como una brújula que nos guía, porque tenemos tantas cosas que podríamos escribir, ideas a las que le podríamos dar tantas formas, que el mercado, mirado desde una perspectiva positiva, pues a lo mejor nos ayuda a concretar eso que vamos a hacer en el futuro. Yo es que después de que se fuera la luz, que se fue hace 2 días, y ver que la gente era muy maja en la calle, que yo después de estar, 8 horas encerrada en casa, salí con los ojitos cerrados, pregunté a una chica: "¿Me puedes decir qué está pasando? Podría haber estallado una guerra, yo no lo sé". Y como la gente fue muy maja, ahora estoy en modo muy positivo, muy optimista y elijo ver el lado bueno de todo.
Sí, es un buen problema que tener, o sea, estamos súper agradecidas y por favor, los escritores noveles, no empecéis ya pensando en cómo va a verme el mercado y tal. Vuestro trabajo como escritores noveles es escribir la mejor novela debut que podáis escribir y una vez esté colocada, luego ya, eso ya problemas para el yo del futuro. Concentrémonos en el ahora. Bueno, si te parece, Alena, lo dejamos ya aquí. Como siempre, recordad que podéis seguirnos en redes sociales, podéis darle 5 estrellitas a este podcast en Spotify, contestar a las encuestas y nos vemos en un par de semanas. Y no os olvidéis de darle a guardar a vuestro documento.